Bueno, agradecemos mucho la participación de John Cisco, quien es presidente de Nodo Global, y de Luis Soto, dominicano de una trayectoria de muchos años de trabajo en el país en el tema de transparencia con organismos internacionales como la AIDE y organizaciones de la sociedad civil, pero en esta ocasión como representante para el país de esta firma. Y bueno, compartimos este café porque sabemos del trabajo que ustedes hicieron sobre la corrupción, el tema de Odebrecht y su impacto en materia social o el riesgo social que supone esto para el país. Muy buenos días. Buenos días. Quizás el señor Jim Cisco, Luis Soto, nos gustaría que ustedes puedan compartir con el público televidente qué es y cuáles son los propósitos de esta institución en Nodo Global, dónde, en cuáles países funciona y en el caso específico de la República Dominicana, qué han hecho. So, Nodo Global is a business intelligence firm, but we really focus on social risk. Nodo Global es una firma de inteligencia de negocio, pero generalmente nos enfocamos en el riesgo social. What we do is we identify how populations impact the government or businesses, or how the governments or businesses impact the population. Lo que analizamos es cómo la población puede impactar el gobierno o los negocios, o cómo los negocios y el gobierno pueden impactar a la población. And what we've seen over the past 5 years is that telecommunications technology enables people to have a greater impact than they did previously. Y lo que hemos visto en los últimos 5 años es que la nueva tecnología de la información empodera a las poblaciones a tener un impacto mucho mayor que el que antes habían tenido. If you see what happened in Brazil with the president, or in Paraguay, or even in Iceland, which is a very stable country, political leaders are being removed from office because of public unrest or public influence through great social movements. Si ves, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, en Paraguay o aún en Islandia, que es un país muy estable, estos movimientos sociales a través de las redes de comunicaciones han sido el disparador de estos cambios. Sí. And when we looked at what was happening in the Dominican Republic, we saw very similar things. Y cuando miramos el caso de la República Dominicana, vemos una tendencia muy similar. ¿Ustedes han hecho estudios en estos países donde ha habido estos niveles de conflictividad social? Where, we have had these cases. We've done studies in Saudi Arabia, in Morocco, in Peru, in Colombia. So there's Hemos hecho estudios en Arabia Saudita, Marruecos, Colombia, Perú. Each case is different because of the people, because of the information technologies. So it really requires a customized analysis for each area. Pero cada caso es diferente por causa de la cultura, las personas, y se requiere un análisis particular para cada país. Pues entonces aterricemos en República Dominicana. Vamos a hablar de ese informe sobre corrupción y riesgo social que ustedes han preparado para nuestro país. ¿Cuáles son, digamos que, en términos generales, los principales hallazgos de este trabajo? If I had to distill the main findings into one big finding, it's that it's not about impunity, it's about people's identities. Si tuviera que resumirlo en una sola palabra, no se trata de impunidad, se trata de la identidad de la gente, con lo que la gente se está identificando. And what I mean by that is people now associate corruption as a personal attack on themselves. Lo que quiero decir es que hemos hallado que la gente está identificando la corrupción como un ataque a su identidad social. And the other thing we found was that people really connect President Medina with corruption. Y lo otro que salió al analizar estos datos es que la gente está conectando directamente al presidente Medina con la corrupción. And Louis and I were talking about that earlier, and we're saying in a democratic political system, Y Luis y yo hablábamos sobre esto hoy más temprano, y lo que comentábamos es que en una sociedad democrática
The people have their recourse, or the way that people can affect change is through the political system. La manera en que se pueden hacer cambios por medio del sistema político. But when they lose faith in the political system because they know that whoever they elect is going to be part of the problem, they turn to movements like the Green Movement or social movements to create change. Pero cuando ellos ven que las personas que eligieron para que sean parte de ese cambio que esperan no corresponden a sus expectativas, entonces ellos tienen que unirse a movimientos como este, la Marcha Verde. Nos gustaría, es interesante los resultados que ustedes están presentando, y antes de continuar con ellos, nos gustaría saber la metodología que utilizaron para este estudio, este análisis, es decir, cuáles datos analizan, ustedes levantaron esos datos, ¿dónde está la fuente para estas conclusiones y este estudio? So the methodology that we use focuses on identity and people's identity. La metodología que usamos se basa en la identidad de la gente, lo que identifica a la gente. It's very powerful. It's a very powerful tool because when you challenge somebody's identity, you get an immediate negative reaction. Y es una herramienta muy poderosa porque cuando tú desafías con lo que esa persona se identifica, entonces tú desencadenas una reacción inmediata. Pero son entrevistas, son encuestas. We use a variety of data and information. Okay. We use social media, Facebook, Twitter. We use polling, survey groups, focus groups, online digital media. Yeah. Bueno, usamos muchas cosas. Usamos Twitter, Facebook, información de código abierto, periódicos, todo ese tipo de información. Bueno, también dijo encuestas, focus group. Sí. Grupos focales, sí, y encuestas. Entonces, bueno, yéndonos por la misma línea de lo que plantea Javier, ¿qué buscaban ustedes? Cuando decidieron hacer un estudio en República Dominicana, porque hoy en día tenemos el nombre de este estudio, pero ¿qué ustedes salieron a buscar específicamente? We don't know. So we didn't know. We knew that there were issues within the society. En realidad no sabemos. Sabíamos que habían algunos asuntos con la sociedad. So we let the methodology uncover the findings. Así que lo que hacemos es que dejamos que la metodología produzca los hallazgos. That's what's really important about our methodology and our technology and our capabilities. We don't go in with preconceived notions. I'm not an expert on the Dominican Republic or on society. Y eso es lo importante de nuestra metodología. No abordamos el problema con una idea preconcebida. Yo no soy un experto en asuntos sociológicos, por ejemplo. So we let the methodology and we let the information uncover those findings. Y dejamos que sea la metodología y que sea la información que revele esos hallazgos. Yeah. Okay. Según el análisis que ustedes han hecho de estos datos, ¿cuál es el riesgo social que tiene la República Dominicana producto de la situación de corrupción, de impunidad, que es lo que ustedes evalúan? ¿Y qué entienden por riesgo social? ¿Nos gusta? Well, social risk we can't measure against other countries, or I can't take the social risk that exists within the Dominican Republic and measure it against Saudi Arabia. Okay. El riesgo social no se puede comparar con el de un país con el del otro país. Because the cultures are different, the societies are different. Las culturas y las sociedades son diferentes. But if we look at the social risks that exist within the Dominican Republic, pero en el caso particular del riesgo social en la República Dominicana, we can see that it's actually manifested over time, or evolved or changed over time. Lo que hemos encontrado es que el riesgo social se está manifestando y ha evolucionado a través del tiempo que lo analizamos. We have a timeline Tenemos on our un analysis. timeline, una línea de tiempo en nuestro análisis. Sí. Vamos a verla. Si la Es uno de podemos los buscar, gráficos. dale un poquito más adelante, por Sí. favor. Más adelante. Tiene que Seguimos. ser. La línea de tiempo, Más adelante. más.
Ahí está. No, no. No, la siguiente. próxima. Esta, Esa. sí, correcto. A ver, ¿qué quiere decir esta línea de What tiempo? does it says? Well, Lewis can talk very effectively about the timeline. Sí, Sí, vamos a ver. voy a dejar que sea Luis. Bueno, lo que vemos es que nosotros analizamos desde el 2013 hasta el 2017, 4 años. Y cuando uno ve los eventos que tenían lugar en el 2013, que era el asunto del fraude fiscal y el movimiento justicia fiscal, a lo que se está dando ahora, marchas con un tamaño y un respaldo sin precedente en la República Dominicana, uno inmediatamente se da cuenta que algo ha cambiado. Entonces, en el medio de esta línea uno encuentra cosas como el descargo a Víctor Díaz Rúa, el descargo a Félix Bautista, y el punto rojo que pusimos en el medio, que entendemos es un disparador, fue el homicidio, el suicidio de este arquitecto en la OISOE, que dispararon las cadenas humanas, luego las confesiones de Odebrecht, que dispararon y potenciaron el movimiento de la Marcha Verde. O sea, hay una serie de hechos o de hitos en materia de corrupción y de impunidad que explican la situación de movimiento social, de movilización social que hay en estos momentos. O sea, lo que está pasando ahora no se limita al tema de la denuncia de Odebrecht. Yes. Eso es correcto. This is when you have tensions, grievances that aren't addressed over time, they continue to build and escalate. Sí, cuando tú tienes quejas que no son atendidas, se empiezan a desarrollar sobre el tiempo. Y déjame agregar ahí que esta es la respuesta a la definición de qué es riesgo social. Riesgo social es la respuesta de las poblaciones cuando sus quejas no son escuchadas. Ok, y a partir de ahí, el estudio proyecta qué podría pasar o cuál es el impacto que está teniendo el movimiento verde en la sociedad dominicana. No sé si es a la inversa, si es que lo que está ocurriendo impacta al movimiento verde o el movimiento verde impacta a la sociedad. Yeah, we don't want to focus on the Green March. Y no queremos enfocarnos específicamente en la Marcha Verde. We met with representatives of the Green March last week. Y de hecho nos reunimos con representantes de la Marcha Verde la semana pasada. And how we look at it or how we discuss it is really not the Green March. Y lo que vimos es que en realidad no se trata de la Marcha Verde. It's the people's hope that's associated with the Green March that really makes it powerful. Lo que los hace a ellos poderosos es la esperanza que ellos identifican con la Marcha Verde, lo que los hace poderosos. And any activities directed at the Green March by the government are just going to reinforce the people's beliefs or hope in the Green Movement or other movements. Y cualquier reacción del gobierno hacia la Marcha Verde, lo que va a hacer es a reforzar la esperanza de la gente en la Marcha Verde o en otro movimiento similar. A ver, sí. Él decía más o menos la esperanza que representa la Marcha Verde para la población, ¿no? Más o menos. So he was referring about the hope that the Green March represent for population. Right. Exacto. Sí. And the thing that we've learned and we've seen before is Lo que hemos aprendido y visto antes es any activities by the government to repress the Green Movement que cualquier actividad del gobierno para reprimir la Marcha Verde are going to fail. va a fallar. Yeah. And the other thing is, even if the government is successful removing the Green Movement, Y lo otro es que aún en que el gobierno tenga éxito en terminar con la Marcha Verde, another movement will just come up right behind it. otro movimiento va a levantarse a ocupar su lugar. And the problem or the thing that scares us Y en nuestro caso lo que nos preocupa is that next movement might be radical or not peaceful. es que ese próximo movimiento pueda ser radical o no pacífico. Ya, hay un cuadro que me gustaría que ustedes analizaran. Si está más adelante, si lo pueden mover, que habla sobre el índice de estado frágil. Que está anterior, sí, donde ustedes, bueno, ese índice de estado frágil implica tener en cuenta una serie de indicadores que hablan de un estado estable, de un estado frágil, advertencia, y acá se muestra cómo estados que se consideraban estables
llegaron a una situación de movilización social que implicó caída de gobiernos. ¿Nos pueden explicar, Luis, estos datos? Yeah, I'll just talk about the importance of it, and then Lewis can actually talk about the specifics. Hablaré sobre la importancia y Luis puede entrar en lo Okay. específico. The most important thing to understand about this failed state index Lo más importante para entender de este estado índice del estado de estados frágiles it doesn't incorporate social risk or social unrest into its factors to measure. es que este análisis no incluye el riesgo social entre los factores que evalúa. So it's based upon economic data, based upon but other data sets, but it doesn't look at the population's impact. Es el que evalúa datos económicos, sociales, pero no evalúa el impacto de la población. So that's why they're very inaccurate, because, as I said earlier, social risk is the driving force behind most unrest within societies today. Por eso es que no son correctos, porque la mayoría de los movimientos que estamos viendo tiene que ver con un movimiento que sale desde la población. Yeah. Luis, tú ibas a Lo ampliar. específico es que si ustedes ven los estados, como tú mencionabas, estables, Brasil, Ucrania, etcétera, son precisamente los países donde se dieron situaciones, como tú mencionabas, que dieron el traste con un presidente en turno. Y si uno ve, ese informe no vio venir esa situación. Y yo lo voy a hacer un paralelo con el caso de lo que puede hacer el riesgo social. En República Dominicana tenemos el caso del Hard Rock Hotel que se iba a instalar. Ajá. Tenía todos los permisos, pero de repente una junta de vecinos, una o dos juntas de vecinos hicieron algo y se detuvo ese proyecto. Hubo una gran pérdida en la inversión. ¿Okay? Lo mismo pasa en el ramo político. A ver. Las fuerzas militares son inoperantes contra una población movilizada. Y le voy a dar otro ejemplo. El estudio identifica que lo político, lo económico no es lo que importa a la Marcha Verde, como lo hacía en el pasado con lo de la corrupción. Hay otras cosas. La gente está identificando falta de esperanza, no me han dado respuesta, y eso en realidad es lo que lo estamos viendo a ellos. Hay una violación a mis derechos humanos. Y si la respuesta que se le da a eso es enviar camiones con materiales y cosas, entonces uno ve Como clientelismo, digo, enviar camiones con... Política clientelar. no responde a lo que en realidad está moviendo esta marcha. O sea, eso no resuelve el problema. Digamos, Claro que para no. la población eso no les resuelve ni la demanda, si esa es la respuesta del gobierno. Exacto, porque el riesgo social que se está manifestando en República Dominicana tiene otras características, tiene otra identidad. Yeah. Que Ok. están relacionadas más con... Violación a los derechos humanos. Cuando nosotros analizamos la data, lo que sale, bueno, salía Danilo Medina por un lado y sale violación a los derechos humanos, violación a nuestra identidad social. La gente está diciendo es que esto no es lo que somos. Okay. Tenemos que hacer una pausa para luego continuar esta conversación con Jim Cisco y Luis Soto de Nodo Global. Vamos a conocer más en detalle este importante informe que han desarrollado en la República Dominicana que tiene que ver con corrupción y con riesgo social. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con Jim Cisco, presidente de Nodo Global, y con Luis Soto, encargado de esta institución o organización para América Latina. Vamos a hablar, hablábamos de los resultados hace un momento, pero quisiéramos elaborar un poquito más el concepto de esa relación entre ese descontento social del que hemos estado hablando y ese riesgo social y la respuesta que el gobierno está dando a esas manifestaciones. ¿Cómo se evalúa esto desde el punto de vista del estudio que ustedes han realizado? Let me start by saying that the analysis that we did was just the first phase of a analytical process that has many steps.
Lo primero que quiero decirles es que este análisis que nosotros hicimos apenas incluye una fase de varias fases que incluyen el reporte completo. And the reason I tell you that is because as you continue the steps in the process, you uncover more findings, and you can actually apply those findings to specific either development or economic projects. Y la razón por la que le digo esto es porque si se profundizara, si se agotaran las otras fases, los resultados y las recomendaciones que emanarían pudieran ser aplicadas a dar respuesta a asuntos económicos, políticos. So, for example, in Afghanistan, we actually created a post-conflict economic development model to help move their society from post-conflict to a modernized or developed economy. Por ejemplo, en el caso de Afganistán, nosotros elaboramos un modelo de negocio post-conflicto para ayudar a llevar a la población de un estado post-conflicto a encaminarlo en el proceso de desarrollo. And that's important to understand because we can do the same thing for the Dominican Republic. Y es importante entender esto porque pudiéramos hacer lo mismo para la República Dominicana. We can use the analysis to look at addressing issues that exist within the Dominican Republic, like the Haitian border issue, migration, civil society, crime, education. Porque pudiéramos usar esta misma metodología, aplicarlo a temas que impactan la República Dominicana, como el tema de la migración haitiana, el tema de la migración, la educación, la prevención del crimen, etc. So it really is our hope to work with the government and work with the private sector, businesses, to continue the analysis and find solutions to really build the trust between the population and the government, which doesn't exist. Así que nuestra esperanza sería poder colaborar junto al gobierno y el sector privado para seguir elaborando esta temática y ayudar a restablecer la confianza, la comunicación que parece que se ha perdido. Sí, pero por eso nos interesaría, en esta fase del análisis, ¿cuál es la respuesta que ha estado dando el gobierno a esa movilización social, a esa demanda social? We haven't been in dialogue with the government, but what we've seen from the government is that, I call it, they just run their playbook. No hemos todavía conversado con el gobierno, pero lo que hasta ahora hemos visto es que siguen aplicando el librito tradicional. And what I mean by that is they just do what that has been successful for them in the past. Y a lo que me refiero es que ellos están haciendo lo mismo que en el pasado le daba resultado. The minimum wage increase. Cosas como aumentar el salario mínimo. Delivering food to areas where there's going to be potential protests for the Green Movement. Llevar comida a las áreas donde van a haber protestas por el movimiento verde. But we've actually been measuring this. Pero de hecho hicimos mediciones sobre el impacto de esto, and it's sobre el riesgo social. No impact whatsoever. Y el impacto es nulo, ninguno. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes a partir del análisis de estos datos? ¿U oportunidades que ven? That's a great question. Es una gran pregunta. It gives the government an opportunity to see what the population, what civil society really wants, and then create programs and initiatives towards that. Le brinda al gobierno una gran oportunidad para ver lo que la población está diciendo y le permite dar respuesta a estos reclamos específicos. ¿Cuáles son esos elementos que podemos destacar que el gobierno pudiera atender de manera inmediata incluso? So we sent recommendations to the government in an email. Nosotros compartimos algunas recomendaciones con el gobierno en un email que le enviamos. And one of the recommendations was to recognize the Green Movement as a peaceful movement. Y una de las recomendaciones que le hicimos es que reconozca al movimiento verde como un movimiento pacífico. So when people go out to protest and they're part of the Green Movement, así que cuando la gente va a protestar en la marcha verde, instead of trying to repress them, en vez de pensar en represión, support them and give them a voice. deben apoyarlo y darle una voz. Give them a platform by which they can express their feelings. Darle una plataforma por medio de la cual ellos puedan expresar sus sentimientos. Instead of meeting them with police and riot gear. En vez de esperarlo con policías antimotines. Bring them water and food, or water and allow them to speak. Give them an opportunity.
Recíbalo con agua, con comida, con una plataforma en la que ellos puedan expresarse. And this is really the first step in breaking we call it the cycle of insecurity, where what we've seen in the past is activities just continue to build upon the tensions and unrest. Y esto es el primer paso para romper este ciclo de desconfianza. Pero ¿por qué pensar que en un país como este, para un gobierno, hacer un reconocimiento de un movimiento como este al nivel que usted plantea, no entiende el gobierno que es un síntoma de debilidad en sí mismo? Oh, that's great. No es lo que yo pienso, sino lo que pensarían ellos. Es excelente. Está Very good point. buen punto. It's changing the paradigm, Es un cambio en el paradigma, the way people and political leaders think about security. de la manera en que la gente y los líderes políticos piensan la seguridad. They actually have more security and more power when they have the people behind them. Ellos de hecho tienen más seguridad y más poder cuando tienen la gente apoyándolo. Going back to the earlier question, Y refiriéndome a tu pregunta inicial, we've actually created a strategy de hecho creamos una estrategia that we'd like to share with the government, que nos gustaría compartir con el gobierno, which would create immediate impacts to reduce the tension que crearía impactos inmediatos en reducir la tensión and a long-term solution to establish enduring security. y soluciones para establecer seguridad a largo plazo. Ya. Pero esa estrategia pasa por el tema de enfrentar la impunidad y la corrupción en la República Dominicana, porque es la demanda fundamental. We don't, we're not prosecutors, we're not investigators. Nosotros no somos fiscales o investigadores We wouldn't actually look at trying to indict people. y no, nuestro enfoque no es poner gente preso, But the recommendations and the programs that we create would address that. pero sí, las recomendaciones que hacemos toman en cuenta esto. Ya. Ahí yo estoy viendo un gráfico, el anterior, el que estaba puesto sobre el impacto económico de lo de Odebrecht. Ustedes hicieron un análisis de este tema y veo que tienen algunas conclusiones, ¿la pueden compartir? No sé. Yeah, we're not specific to the Odebrecht scandal, but we looked at the economic impacts of social unrest in other countries and in the Dominican Republic. Sí, y no solo en particular del caso de Brecht, sino que analizamos el impacto económico y social sobre la República Dominicana y otros países del riesgo social. Specific to the tourism industry and mining sectors. Específicamente en el sector turismo y minería. And the tourism industry is very vulnerable to social unrest. El sector turismo es muy vulnerable al riesgo social. Any negative incidents that take place could severely impact the tourism industry, like what we've seen in Egypt. Y cualquier incidente puede impactar terriblemente al turismo, como vimos en el caso de Egipto, Where a majority of the GDP was predicated or reliant upon tourism. donde su Producto Interno Bruto dependía sobre todo del turismo. Bueno, pues muchísimas gracias a Jean Cisco, presidente de Nodo Global, a Luis Soto, encargado para América Latina de esta institución, por compartir con nosotros los resultados de este análisis tan interesante sobre corrupción, impunidad y riesgo social en la República Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.